¿Qué tal? Muy buenas tardes. TV BUAP y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Carolinos. Hoy, jueves 18 de abril, les saluda Laura Domínguez a nombre de mi compañera Mónica Olvera, a quien saludo y es conductora titular de esta emisión. Síganos los invitamos a que nos sigan a través de las páginas de Facebook de Cupreder y en las páginas de TV BUAP y en el Facebook también de TV BUAP para que no se pierdan este programa. Bien, a continuación les comento cuál es la situación del volcán, de nuestro volcán, con el que tenemos que aprender a convivir y siempre estar atentos a todos los los mensajes que emite Senapred y todos los organismos oficiales. Bien, pues el volcán Popocatépetl se encuentra en el semáforo en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son algunas explosiones, que se pueden presentar algunas explosiones de tamaño menor a moderado, ocurrencia de tremores de amplitud variable, lluvias de ceniza leves a moderadas en algunas poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas, las más lejanas al cráter del volcán o al volcán mismo. Pueden presentarse expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros. Nuevamente, el centro es el cráter y podrían esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por algunas cañadas debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las posibles lluvias o con las tan esperadas lluvias en los próximos días o semanas. Cabe la posibilidad de que haya flujos piroclásticos que no alcancen a las poblaciones. No hacer caso, por favor, a rumores y siempre hacemos la invitación de estar atentos a toda la información oficial que se emite desde el Senapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil en las cuentas oficiales que seguramente aparecerán en pantalla y si no, las pueden consultar en la página web oficial del Senapred. Bien, el día de hoy tenemos un programa muy interesante que va a girar sobre un tema que me parece es esencial, que es el agua. Y en particular hablaremos con nuestros invitados, ahorita los presento, no coman ansias. Vamos a hablar sobre la presentación de un libro que se realizará el día de mañana, que precisamente va a tratar sobre este tema importante que es sobre el agua. ¿Sí? Nuestros invitados del día de hoy son la maestra María Eugenia Ochoa García. Maru, muchísimas gracias. Y el maestro Román, ya se me fue el nombre de Román, si me pueden regresar un poquito los anuncios, si no yo aquí lo leo. Y tenemos también como nuestro segundo invitado al maestro Román Moreno Soto. La maestra María Eugenia Ochoa García es coordinadora del DIMO de la BIEP en nuestra casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el maestro Román Moreno Soto es coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y a él lo podemos encontrar en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Nacionales. Ya me lo aprendí. ya me lo aprendí. Bien, una breve presentación para que ustedes conozcan un poquito más a nuestros invitados. Son la maestra Maru la conocemos, así. La maestra Maru es licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Salvador, tiene un máster en Relaciones de Género por la Universidad de Girona, España, culminó la maestría en Ciencia Política en la Universidad Jesuita en El Salvador,
UCA, José Simeón Cañas, obtuvo la maestría en Patrimonio, Turismo y Territorio en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí, de nuestra casa de estudio, y actualmente es doctorante en el mismo posgrado, y su tema es sobre la reapropiación social del agua, y es investigadora y coordinadora, ya lo mencioné, del DIMO en la BUAP. Ella es una gran activista social, fundadora de la Asamblea Social del Agua, ASA, en 2003. Desde el 2003 ya está dando la batalla, y yo creo que desde antes, ¿no? Ella es feminista y es fundadora de Las Dignas en Puebla, internacionalista en El Salvador en los años 80 y 90. De primerísimo nivel nuestra invitada. Y el maestro Román Moreno Soto es economista y es especialista en historia del pensamiento económico, con una maestría en historia por la UNAM. Su ámbito académico y de investigación se centra en la historia económica y social de México y América Latina durante el siglo XX, con un enfoque particular en las infraestructuras públicas. Él ha publicado muchos libros, algunos artículos, creo que son muchos, son bastante más de los que yo hubiera podido hacer en algún momento, todo relacionado con sus temas de investigación, entre los que destacan los ferrocarriles en la Ciudad de México, la movilidad y el abastecimiento de una gran urbe en 1860 y 1970. Él también ha coescrito algunos otros libros, como Evadiendo a la historia de Chile, los archivos de la empresa de los ferrocarriles del Estado, y también actualmente se desempeña el cargo de coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias por parte del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero de la Secretaría de Cultura Federal. Bien, pues les doy la más cordial bienvenida a Maru, a Román, y bueno, vamos a entrar en materia de nuestro tema. Pues bien, el agua, ¿cuál es la importancia del agua? Todos me parece que sabemos que sin agua la vida no existe, ¿sí? Que un ser humano dura muy poco tiempo sin beber una sola gota de agua, y antes va a pasar por una serie de procesos que lo van a conducir, si no consume este vital recurso, pues bien, su vida va a extinguirse irremediablemente. Y eso no nada más para los seres humanos. Los seres humanos siempre como que nos vemos independientes de todo, del resto de los seres vivos, plantas, animales, etcétera, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que a mí me gusta recordar es que, bueno, nuestro planeta tiene 3/4 partes de agua, ¿no? Siempre se ha hablado de esos. Nuestro planeta es el planeta agua más que el planeta tierra. Sin embargo, de toda esta agua que tenemos en el planeta, resulta que solamente el 1% es consumible para los seres vivos, ¿sí? Entonces, la situación a la que estamos llegando en estos días, pues va adquiriendo tonos preocupantes, si no es que alarmantes, por la escasez, lo estamos viviendo ahorita, un calor verdaderamente agresivo, y sobre todo con el tránsito, que pues bueno, nos tenemos que mover como quiera que sea, en las calles, circular, movernos por las calles, y el calor cae a golpe, ¿no? A todo lo que da. Esto trae como consecuencia, por supuesto, ciertas alteraciones, ¿no? Una de ellas es que, pues bueno, el calor produce una mayor evaporación, todas las alteraciones que como seres humanos hemos generado en nuestro planeta, pues bueno, tienen graves, muy graves consecuencias, y es para eso para lo que estamos nosotros aquí. Y una de las preguntas aquí para nuestros invitados, en particular para Maru, es
¿Cuál es la situación actual del agua en México y en Puebla? Vámonos así como en general. Muchas gracias por la invitación, Laura, por este evento que se está coordinando desde el Museo Nacional de Ferrocarriles. Y aquí plantearles por qué el agua. Porque el agua es vida, como bien ha dicho Laura. Y hablar de la situación de la vida es hablar de la situación de la sociedad, porque naturaleza y sociedad están articuladas indivisiblemente. Y lamentablemente lo que ha habido a través de la historia es una fragmentación, es buscar esa separación entre naturaleza y humanidad. Y eso viene desde que interpretamos una visión desde el colonialismo, o lo que nosotros llamamos la biocolonialidad del poder, que se ha venido construyendo desde la misma colonia. Y esto lo traigo a colación desde la historia para ver por qué la actual situación del agua. Y es porque esa separación, esa fragmentación plantea una visión antropocéntrica, donde los seres humanos estamos por encima del agua. Nosotros la controlamos, pero no todos los seres humanos. A quien tenemos que tener una visión desde lo occidental, desde la raza y desde el género también, y desde la etnia. O sea, la interseccionalidad desde esta visión que nosotros proponemos y que lo estamos planteando, y el mismo Pedro lo plantea en el libro, es una visión desde la decolonialidad. O sea, es plantear que el agua no está separada, que estamos unidos, claro, que somos parte del agua y el agua es parte de nosotras y nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí traemos a colación el ciclo del agua, que qué bien que lo pusieron, porque la visión que estamos planteando para analizar qué sucede con el agua es una visión de los ciclos del agua. Y hablamos de los ciclos porque claro, está ligada con el ciclo del suelo, está ligada con el ciclo del aire. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque para que veamos, estamos en crisis, pero quiere decir entonces que hay una crisis en términos del ciclo del agua, que es interrumpido, que no se logra equilibrar. Y eso pues ustedes en Cupreder lo saben, lo hemos analizado y hemos estado, digamos, al pendiente. Entonces, cuando se rompe esta visión del ciclo del agua, por esa visión de la biocolonialidad del poder, pero también por una visión que ha sido extractivista, donde los intereses de unos pocos, desde esta visión, han logrado grandes extracciones de agua para actividades sobre todo de tipo económico. Y aquí el maestro Román, por su especialidad, pues lo ha analizado en términos de que históricamente, desde la historia económica, el agua ha sido vista como un recurso, como un capital. Exacto. Y ya desde la era del capitalismo y del neoliberalismo mucho más, el agua ha sido considerada capital natural, recurso y mercancía. En este sentido, el cuestionamiento o el paradigma al que nos enfrentamos es un paradigma extractivista y un paradigma donde la acumulación de capital se da vía el trabajo humano, pero también vía el trabajo de la naturaleza. Entonces, lo que vamos a encontrar en la crisis actual, donde la mitad de nuestros acuíferos en México está ya sobreexplotada. Y donde encontramos que el agua subterránea, que pudiéramos decir, esa agua todavía está ahí guardadita, no, también les queremos decir que en el caso del acuífero del Valle de Puebla, en 7 años, y Cupreder es algo que nos ha ayudado a hacer el análisis, en 7 años nos podemos quedar sin agua. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Exacto. Y otro punto sobre la situación del agua es que muchos de nosotros y nosotras que vivimos en las ciudades, pues planteamos nuestra relación con el agua es si tengo agua cuando abro el chorro o no tengo agua. ¿Cuánto me cuesta? O sea, son elementos, digamos, prácticos. Pero el tema de nuestra relación con el agua va mucho más allá, va de entender de dónde viene el agua. Y ahí vamos al ciclo otra vez. Exacto. ¿Cuáles son nuestras fuentes de agua? La cuenca, de qué cuenca provenimos, y la cuenca, por ejemplo, aquí en Puebla, del Alto Atoyac, ya no tiene disponibilidad de agua, ¿no? Ya les conté lo del agua subterránea. Entonces hay que ver cuáles son nuestras fuentes. Y además, ¿qué está pasando con nuestros ríos? Que es el agua superficial, ¿no? Claro. Nuestro río Atoyac, el segundo río más contaminado de México.
Es un infierno ambiental, lo dicen las investigaciones también de los Pronaces Agua, las investigaciones de la UNAM, de Andrés Barrera, que además nos ha visitado por acá. Y entonces el río Atoyac es realmente un foco rojo, al cual quienes viven en las laderas del río Atoyac, de nuestras colonias, no nos podrán dejar mentir los olores, pero sobre todo aquí viene también recuperar la memoria. Y la memoria es plantear qué era de este río antes. Y la gente empieza a recordar, yo iba a pescar ahí. A nadar. A nadar ahí. A nadar. O sea, era un paisaje, era un espacio del cual éramos parte, nuestros abuelos, abuelas. Y ahora, ¿qué está pasando? Y lo vemos en esta fotografía. Es un río que para algunos está clínicamente muerto. Entonces, ¿a qué se debe esta sobreexplotación? ¿A qué se debe esta contaminación? Y que la estamos viviendo ya como impacto en las ciudades. Y nosotros aquí hablamos, y lo analiza el libro de manera pues muy profunda, pero a la vez muy didáctica, lo hace Pedro, es plantear, es que no es sequía, es saqueo. Entonces nosotros decimos, sí, estamos viviendo el fenómeno de la sequía, pero ¿a causa de qué? Y creo que esa va a ser otra de tus preguntas, pero las causas tienen que ver con la distribución del agua. En México, en el 2012, y lo vivimos aquí en Puebla a partir de la nueva ley de agua para el estado de Puebla, cómo el marco legal tiene que ver con el impacto que vamos a tener ya en nuestras vidas. Y lo vimos a nivel nacional con la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Salinista de 1992. Fíjate que cuando entra Carlos Salinas de Gortari, había en todo el país 2,000 concesiones de agua, de todo tipo, 2,000. Y actualmente tenemos más de 560,000 concesiones. ¿Cómo se incrementó del 92 a la fecha? Fue exponencial completamente. Entonces, estamos planteando que hay un tema de distribución del agua. Pero ¿quién la acumula? Y aquí tenemos una investigación que los invitamos a que la vean, que tiene que ver con la parte de los millonarios del agua. El 7% de los concesionarios concentran el 70% del agua disponible en nuestro país. Entonces, es un tema que tenemos que analizar. Forzosamente, es un tema que se tiene que considerar, que se tiene que reflexionar, por supuesto, porque finalmente pues no somos nada, absolutamente nada sin el agua, ¿no? Se están dando concesiones a cerveceras, ¿no? Que requieren, que la huella hídrica es enorme. Se está dando agua precisamente a una gran cantidad de productores de leche. No está mal, o sea, no está mal tener leche, pues, pero no con esa demanda. Que además, si mal no tengo el dato, pero sé que ese es uno de los problemas, por ejemplo, de Cuatro Ciénegas, ¿no? Sí. Que además que es un lugar muy importante, biológico, etcétera, etcétera, pero el agua ya se está acabando, ¿no? En ese valle. Y otro dato que es completamente alarmante o totalmente alarmante es que prácticamente ningún río, piensen en el río que sea de México, el que sea, está contaminado, ¿sí? Todos los ríos de México están totalmente contaminados. Y eso nos trae, eso nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo del agua. Yo cuando hablamos del agua digo, bueno, el agua, la vida surge en el agua, la tierra es la que la soporta, pero pues el agua sigue siendo el cimiento, ¿no? El agua sigue el cimiento de absolutamente toda la vida. Entonces, creo que no estamos haciendo las cosas bien en términos de gestionar el agua, ¿no? En ese sentido, creo que algo nos está faltando. El que un recurso, perdón por lo capital, por el capital, es la costumbre, ¿no? Un bien como lo es el agua, y que además es un derecho de todos. Un derecho ¿sí? humano. Exacto, es un derecho para la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el momento en que tenemos que estar pagando cantidades
cantidades fuertes de dinero para que nos llegue. Y ni siquiera eso, porque a mí me ha tocado ver personas que dicen, es que yo estoy pagando el agua, ¿por qué no tengo agua? Bueno, pues porque no importa lo que pagues, ¿sí? El agua se va a acabar. El agua que es para todos ya no está pudiendo llegar a todos. Y aunque tú nos des más, no te va a llegar, ¿no? Que eso es lo que ha estado ocurriendo en muchas de las colonias de Puebla capital y las zonas conurbadas, porque además tú lo mencionaste, Maru, el acuífero de Puebla. Yo llegué a Puebla en el 1999, justo en el cambio de siglo. El 31 de diciembre de 1999 andábamos por aquí y ya en ese momento se escuchaba en las noticias, en las investigaciones, solamente va a haber disponibilidad durante 20 años de agua aquí en Puebla, ¿no? El destino nos ha alcanzado, ¿no? Sí, yo aquí quisiera un poco profundizar en el tema precisamente que tú dijiste de la gestión, porque cuando hablamos de la gestión socioterritorial del agua, estamos hablando de una articulación de actores y de sujetos en el territorio, donde hay algo que denominamos esas relaciones de poder que tienen que ver con quién ha tenido el control del agua. Esto creo que no lo debemos dejar de lado. Exacto. Pero también recuperar todo lo que han sido las experiencias de nuestros pueblos originarios. Y es parte de lo que Pedro en su libro recupera muy bien. Y es esta historia, esta memoria de nuestros pueblos, y lo vemos, tan solo la gran Tenochtitlan, ¿no? Y cómo estaban sus calzadas, Exacto. sus avenidas, los acueductos. Todo esto es las chinampas, o sea, todo esto es una riqueza hidráulica, en infraestructura hidráulica, que podríamos recuperar en términos de ver esas enseñanzas y no ya esta otra visión, que es una visión también mucho de urbanización, de cemento, y que no tiene en cuenta este ciclo del agua. Entonces, la gestión del agua, desde la concepción del libro, tiene que romper con el paradigma extractivista, con el paradigma capitalista y neoliberal de que el agua es una mercancía, y plantear el agua como un bien común, un bien público, un sujeto de derecho. Y también en ese sentido los derechos humanos, ¿no? El derecho humano al agua. Pero todo esto en esta gestión, lo que nosotros planteamos, este planteamiento del paradigma de la sustentabilidad. Y el paradigma de la sustentabilidad plantearía un buen gobierno del agua, retomando el buen vivir desde nuestros pueblos originarios. Claro, la calidad de vida. La calidad de vida, exacto, el bienestar en términos del buen vivir. En ese sentido, el agua se plantea como una forma en la cual podemos vivir y tenemos que velar por el bienestar del agua. ¿Cómo hacerlo? Pues tendremos que mirar ese otro paradigma y ver entonces las prácticas que nos han enseñado, desde captación del agua lluvia, recarga de nuestros mantos acuíferos, o sea, todo esto frente a lo que estamos viviendo. Pero como tú bien dices, ya nos alcanzó el momento. Exacto. Y entonces tenemos que correr, pero a la vez se requieren de diferentes acciones que tendríamos que plantearnos, y ahí la participación ciudadana, de la academia, de los pueblos originarios es fundamental. Y lo digo en Puebla, porque tenemos 7 naciones originarias. Claro. Y 7 riquezas, 7 cúmulos que tenemos que aprovechar para lograr esa regeneración de nuestra agua. Y que seguramente desde su conocimiento, todos estos pueblos originarios tenían o tienen su propia gestión del agua, su propia manera de aprovecharla, de cuidarla, de conservarla, de captarla, ¿no? Con una serie de infraestructuras que no son estas grandes infraestructuras que nosotros tenemos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Carolinos. Gracias por acompañarnos. Seguimos conversando con la maestra María Eugenia Ochoa García y con el maestro Román Moreno Soto. Y antes de continuar con ellos, vamos a presentar la intervención de mi compañera, la meteoróloga Lluvia Gómez Texon, y que nos va a dar el estado del tiempo. Actualmente tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que está generando estas temperaturas pues altas,
aquí en la entidad poblana y en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, bueno, pues estamos esperando que modifique sus características este sistema anticiclónico y empiece a favorecer la presencia de precipitaciones. Para el día de hoy todavía continuarán estos valores altos de temperatura, oscilando máximas aquí en la capital poblana entre los 30 y 32 grados centígrados. En la zona sur del estado estamos esperando máximas de hasta 37 grados centígrados, sobre todo en la zona de Izúcar de Matamoros. Para la zona norte del estado, la zona serrana, Sierra Norte y Nororiental, las máximas estarán oscilando entre los 27 y 29 grados centígrados. Sin embargo, insisto, a partir del día de mañana podríamos tener aquí algunas lluvias durante la tarde-noche y sobre todo se acentuarán más hacia el día sábado y domingo. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta que las precipitaciones podrían estar presentes para el fin de semana, no solo en la capital poblana, sino también en la Sierra Norte y Sierra Nororiental. Hacia el sur del estado la probabilidad es menor, sin embargo, podrían presentarse algunas lluvias aisladas en esa zona. Las temperaturas, aunque vienen las lluvias, habrá un ligero refrescamiento, por lo que estamos esperando que durante el fin de semana las temperaturas máximas oscilen aquí en Puebla capital entre los 27 y 30 grados centígrados. Bueno, pues las recomendaciones, como siempre, es usar bloqueador solar, hidratarse muy bien y algo muy importante es no encender fogatas pues en los campos, ya que actualmente con estas altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones que hemos tenido, se han desarrollado mucho los incendios forestales. Entonces es muy importante conservar pues el arbolado, la vegetación, precisamente para amortiguar estos cambios que se tienen en las temperaturas. También es importante hidratarse muy bien y bueno, pues estar pendiente de los pronósticos de fuentes oficiales, Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil, Conagua y bueno, pues nosotros también en Cupreder estamos emitiendo boletines. Y también, bueno, pues muy importante en aquellas personas que realizan este tipo de prácticas agrícolas donde queman los campos, pues hacerlo con todas las medidas adecuadas y sobre todo las recomendaciones de las autoridades correspondientes y siempre tomando en cuenta esos pronósticos de dirección y velocidad del viento para evitar este descontrol en este tipo de prácticas. Muchísimas gracias a mi compañera Lluvia por este mensaje, por esta información que nos está dando. Sí, recuerden también cuidar mucho a los pequeños y a los adultos mayores que tomen agua. Es muy fácil que estos dos grupos de nuestra población se deshidraten, ¿no? Hay mayor facilidad de que se deshidraten. Y bien, ahora sí continuamos con Maru, con Román. ¿Qué debemos entender como gestión del agua? ¿Para qué hacerlo y cómo? ¿En dónde y cómo? Pues esta es una pregunta estratégica, porque gestión del agua es precisamente el sentido de este libro, es decir, el agua en nuestras manos. La gestión son los procesos socioterritoriales que se dan en todos los niveles, desde quien vive, por ejemplo, en un lugar alejado de las grandes urbes, que podemos decir de los lugares que están cercanos al volcán Popocatépetl, San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, desde esos lugares donde ellos tienen pozos, tienen arroyuelos, tienen manantiales de agua, la caída del agua que viene desde el volcán, las acequias, todo esto, entonces ahí ¿cómo la gestionan? Son esos procesos de articulación social, socionatural, que se dan para hacer que los ciclos naturales del agua se hagan realidad. Esa es la gestión del agua, esa es la concepción de la gestión desde este paradigma de los ciclos del agua. Entonces, para nosotros la gestión debe garantizar la participación plena de las mujeres y los hombres en el territorio, en relación con el agua. Esa gestión donde van a garantizar que el agua esté saludable, que el agua esté bien, y eso plantea un equilibrio, porque el término de equilibrio plantea entonces que el ciclo llegue a su fin, que si hay cualquier desequilibrio y que esto es una contaminación, una pérdida de agua, en el caso de la zona urbana, que tenemos una pérdida de más del 40% del agua en fugas,
en muchos lugares el 50%, Sí, cierto. todo esto lleva a que se contamine y a que se rompa el ciclo del agua. Y aquí salto de lo urbano a lo rural, porque nuestra vida es así en Puebla, es urbana y es rural. Hay un límite que a veces es invisible. Claro. En el caso del municipio de Puebla, para plantearlo así, en el municipio de Puebla tenemos 17 juntas auxiliares. 17 juntas auxiliares donde la gestión del agua no se da como ya se planteó aquí desde el 2014, que entra una empresa, que se privatiza. Y aquí lo que domina es el paradigma de una gestión del agua controlada desde los intereses privados. Esto es un paradigma extractivista, porque el interés de una empresa no es el bienestar del agua ni el de la población, sino una lógica de acumulación. En este sentido lo hemos vivido. Desde entonces a la fecha se ha violado el derecho humano al agua y se han violado los derechos del agua. Y aquí voy por qué. El derecho humano al agua consta de 5 indicadores fundamentales, que es el acceso al agua, la suficiencia, la asequibilidad, que tiene que ver con el costo del agua, la calidad del agua, la calidad del servicio y el saneamiento del agua. Si hay todo esto, hay un derecho humano al agua. ¿Qué ha pasado aquí a partir del 2014 que entra Concesiones Integrales CADCB llamada Agua de Puebla, irónicamente? Pues lo que ha sucedido es que se ha violado sistemáticamente. Tenemos más de 200 colonias que no tienen infraestructura hidráulica y que ellos se comprometieron a que iban a incrementar la infraestructura. Para esto, todo el proceso de privatización fue sin acceso a la información de la población. Nos privatizaron a oscuritas y a espaldas de la población. Incluso hay un elemento que como organizaciones sociales y colectivos hemos planteado, que se dio la privatización y no fue autorizada por el Congreso del Estado, no pasó por el Congreso del Estado. SOAPAP, que era el ente que daba la distribución del agua y la gestionaba, SOAPAP transfirió esta función a la empresa privada. O sea, él mismo tenía una atribución y se la pasó a la empresa, se la cedió. Se la y regaló. al regalársela, en este sentido, no tomó en cuenta el marco legal donde tendría que haber sido el Congreso. Y aquí que actuó solo el Ejecutivo, porque quien dirige SOAPAP es el gobernador del estado, porque recuerden que SOAPAP ya no es municipal. Desde los 90, con el gobierno de Manuel Bartlett, pasó a ser del gobierno del estado y participa grandemente el gobierno municipal. Aquí privatizó tanto el gobierno panista de Rafael Moreno Valle como el panista de Eduardo Rivera. Y esto tiene que quedarle claro a la gente cómo fue su gestión. Entonces, la gestión, al ser privatizada ya, entonces también viene que la suficiencia de agua ha sido cada vez menos. Y entonces vienen los tandeos. Colonias donde antes caía 5 veces a la semana, hoy cae 3 o cae un solo día algunas horas. Exacto. Y la gente que no tiene lugar para captar el agua, pues no tiene el agua suficiente. ¿Y qué hace? Pues tiene que comprar pipas. ¿Qué pasa con las pipas? Pues las pipas, el problema que tienen es que son más caras. ¿Y que quién controla las pipas? Con agua controla los pozos. Exacto. Pero el precio de las pipas no lo controla nadie, ni a las pipas mismas. Es un grave problema. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, cuando los piperos, ¿no? que así les llaman, van por agua para cargar sus camiones, también se les debería exigir como una especie de cuál va a ser tu aportación, no en términos económicos, sino una especie de remediación. Es decir, deberían de también estar, no sé, sembrando árboles, haciendo algunas otras cosas. Sin embargo, eso ¿recargan? Tampoco. Exacto. Sin embargo, eso tampoco está vigilado. Entonces es aquí donde estamos cayendo en una serie, en esta cuestión de la gestión del agua. Primero estamos cediendo los derechos de un bien, como ya lo mencionaste. Estamos cayendo nosotros como ciudadanos en un gravísimo error, que es el no cuidar este recurso, porque no nos hemos informado de dónde viene
este bien, no recurso, este bien, el bien agua. Y que además yo creo que para hablarlo de alguna otra manera, de una manera más clara, hace unos momentos que estábamos platicando, tratar este bien, el agua, incluso como un organismo, ¿no? Como un ser vivo. Como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo del que dependen otros seres vivos, que también se enferma, que también se disminuye, etcétera, etcétera. Y es en este punto en donde lo que yo pude ver es justamente de dónde viene este libro que se va a presentar el día de mañana, viernes 19 a las 4 de la tarde en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Sí me acordé, otra vez. Román, platícanos un poco sobre el autor, sobre Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Y tú que lo conoces más, y tú que eres gestor de esta presentación, platícanos más sobre autor y libro. Muy bien. Bueno, Laura, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también a la maestra María Eugenia por acompañarnos, que ella también va a ser comentarista. Efectivamente, mañana en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos tenemos programada llevar a cabo la presentación del libro El agua en nuestras manos, del doctor Pedro Moctezuma Barragán. Quisiera, antes de hablar del autor, explicar un poco por qué la preocupación y por qué la relevancia, ¿no?, de poder presentar este libro que nos parece fundamental por lo ya expuesto aquí y por digamos que una preocupación social que tenemos en México y en el mundo con respecto al agua como un bien. Bueno, pues el museo, además de evidentemente preocuparse por difundir la memoria de los ferrocarrileros y de todo el legado que dejaron, también nos interesa mucho el poder dialogar y poder comprender cuáles son las problemáticas sociales de la actualidad. Para ello, pues se llevan adelante una serie de festivales, una serie de actividades donde se promueve ese ejercicio con la ciudadanía, con la academia, ¿no?, para poder sensibilizar con respecto a estas problemáticas y también hablar desde el enfoque de los derechos humanos, que nosotros mismos estamos implícitos en uno, que es el derecho a la cultura, el derecho a la memoria. Entonces, en ese sentido, pues este libro formará parte de un programa de presentaciones editoriales que nosotros vamos a hacer durante todo el año, que se llama Un Tren de Libros, y pues tiene el propósito, evidentemente, de presentar novedades que tienen que ver con el asunto de los ferrocarriles, pero también presentamos textos que tengan que ver con problemáticas sociales. Entonces, nos pareció muy importante el poder presentar el libro del doctor Pedro Moctezuma Barragán, porque pues habla de un tema fundamental y que además viene a cuenta en relación a hacer esta labor, este énfasis de un cambio que también ha habido en la política de ciencia en nuestro país. Ahora el CONACYT con H tuvo esta preocupación de, mediante los PRONACES, llevar adelante proyectos de ciencia y tecnología que tuvieran que ver con las problemáticas sociales y comunitarias de nuestro país, y este libro es resultado de esta propuesta. Por un lado esto, por otro lado, una renovación también editorial del Fondo de Cultura Económica, donde nuevamente el fondo vuelve a poner en un sentido accesible a la sociedad el hecho de publicar textos que tengan que ver con las problemáticas y con los ejercicios que han hecho los académicos y desde las ciencias en nuestro país. Entonces, esta colección de ciencias y humanidades para México es fundamental, a la cual pertenece este libro. Entonces, pues ese fue un poco el motivo. En el caso ya del doctor Pedro Moctezuma, bueno, uno que estudió economía, pues el doctor Pedro Moctezuma era así como un rockstar, ¿no? En el sentido de la defensa, claro, ¿no?, de la defensa del territorio, del vínculo en lo que nosotros conocemos como la investigación-acción. Siempre los modelos que él propuso de estar sí en la academia, pero también cercano hacia las preocupaciones y hacia el activismo social, pues fue fundamental, ¿no? Y así nosotros nos formamos como economistas, siguiendo su trabajo, que él tiene una trayectoria
pues amplísima, ¿no? Con respecto a toda esta gestión, esta preocupación por los problemas medioambientales, en particular del agua. Ahora pues con la Coordinadora Nacional de Agua para Todas y Todos, donde ha aglutinado un montón de organizaciones, donde muchas de esas experiencias están plasmadas también en este libro, ¿no? Al final el libro sí es un ejercicio en cuanto a poder poner un balance con respecto a la experiencia larga que él tiene, donde ha apuntalado y ha criticado este paradigma extractivista, pero no solamente hace la crítica al paradigma extractivista, sino que hace una propuesta, y la propuesta es muy valiosa porque la propuesta recupera la memoria de los saberes ancestrales que hay en un montón de comunidades en nuestro país con respecto al manejo del agua, y pues también recupera mucho de las propias organizaciones actuales en este vínculo que debe de haber en el territorio, ¿no? O sea, la gestión se malentendió en el neoliberalismo, ¿no? Claro. El neoliberalismo habló de la nueva gestión pública, y con la nueva gestión pública lo que se hizo fue mercantilizar una serie de elementos de la vida, entre ellos el agua, que como decía la maestra María Eugenia, pues tristemente eso ocurre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se crea una privatización silenciosa a través de una ley secundaria, y esta ley secundaria pues avala, ¿no? O se justifica a partir de crear una Comisión Nacional del Agua, pero eso fue para darle certeza a la participación de los privados, que ya se dijo cómo creció de manera exponencial, y eso fue a partir de otorgarles en esta ley de aguas nacionales, otorgarles la responsabilidad de la administración del agua a los municipios, modificando también el 115 constitucional. Claro. Y pues de ahí vino la justificación de que si los municipios no tenían recursos para administrar sus sistemas de agua, entonces tenían que entrar los privados, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado, todo este discurso del desarrollo capitalista que siempre ha estado presente y que siempre ha seguido un modelo específico de desarrollo, en el cual evidentemente durante todo el sistema capitalista, pero que en particular en los 40 años de neoliberalismo agravó una serie de condiciones, pues es de que estamos en el contexto que ya se explicaba aquí a nivel global, a nivel país y a nivel de la ciudad de Puebla. Entonces, ese es un poco el interés, eso es el autor, y que el autor de alguna manera, y así lo ha dicho en la presentación, bueno, él digamos que él representa las voces de toda esta organización que hay detrás con respecto a la búsqueda de ese cambio de un paradigma, de ese cambio hacia una nueva ley de aguas, y que le dé énfasis a una nueva gestión donde tengamos una mayor participación los ciudadanos, tengamos una mayor participación desde la academia y desde otras organizaciones. Exacto, es bien importante tener como esta conciencia y esta certeza, y qué bueno que a través de personas como el doctor Pedro Moctezuma nos ponga las alertas, ¿no? Ponga esta parte de la divulgación de toda esta problemática socioambiental. Es bien importante, porque a veces estamos tan inmersos en lo cotidiano, estamos en un cotidiano que a veces también resulta cruel, ¿no? Porque tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, porque si no, no comemos, y tenemos que trabajar y trabajar, y entonces ya no vemos los problemas, es decir, nosotros nos convertimos, por supuesto, en el centro de una problemática y ya no vemos los demás, ¿no? Y esta parte de no entender que todos estos bienes son los que están soportando nuestra existencia, no solamente como seres humanos, sino también como sociedad, ¿sí? Es algo que debe permear en todos nosotros. Haznos la invitación, Román, para poder asistir. Claro que sí. Bueno, pues esperamos a todo el público que está siguiendo esta transmisión a que nos acompañen el día de mañana a las 4 de la tarde en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para la presentación del libro El agua en nuestras manos, del doctor Pedro Moctezuma Barragán. Será un evento sumamente importante por la trascendencia del tema, y pues también las invitadas que van a estar haciendo los comentarios.
los esperamos el día de mañana. Qué bueno que una de las comentaristas, son 3 comentaristas que yo tengo la fortuna de conocerlas. Maru es una de las comentaristas. También está la doctora Valentina, ¿no? Campos, ella, Valentina Campos. Y bueno, ahora sí que de casa, de Cupreder, nuestra compañera Argelia Arriaga, ¿no? Aquí yo quisiera complementar con todo esto que nos acaba de presentar, que es un libro de más de 530 páginas, pero porque sistematiza toda esta experiencia de la que Román nos enumeraba. Y es también, nos hace un viaje de todo nuestro país, del norte al sur, de todos los aportes que en materia, digamos, del agua han tenido los pueblos originarios desde el norte hasta el centro y el sur de México, y también recupera las luchas de lo que él denomina los sujetos de la transformación y de una visión de planeación transformativa que nos va a llevar, como bien dice Román, a las propuestas, porque es muy importante. Vemos este diagnóstico, pero hay muchas propuestas. Como aquí en Puebla, frente a la privatización, nuestra propuesta es un nuevo modelo de gestión que tome en cuenta la participación plena de los diferentes sujetos en el territorio. Y aquí quiero hablar de los comités de agua, porque hay más de 50,000 comités de agua en nuestro país, que son esas infraestructuras que están ahí, que vienen desde atrás, que fueron primeras en tiempo, ¿no? Entonces, nada más recordar y que están ahí, el agua en nuestras manos. Exacto, y una de las partes que me gustó del libro, porque sí le di una ojeada, sí traté de hacer la tarea, me llamó mucho la atención el cómo habla al principio, es justo al principio del libro, la salud de una cuenca, cómo debería de ser una cuenca saludable, ¿no? Es decir, toda esta parte de formación, de origen del agua, de cómo surge, cómo debería de fluir, no solo como gran ciclo del agua, sino con estos pequeños ciclos de los cuales hablábamos al principio, porque bueno, no son entes aislados, ¿no? Sino tiene que ver con la calidad del suelo, ¿no? El agua mantiene la calidad del suelo, una serie de microorganismos, el que se evapore y cómo se evapora en la calidad del aire, ¿no? Y en todos estos otros microciclos de elementos que nos están apoyando. El horario y las características de cómo llegamos al Museo de los Ferrocarriles, rápidamente porque tenemos un minuto. Muy bien, la presentación va a iniciar a las 4 de la tarde, es entrada libre. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos está en la 11 Norte 1005, pueden llegar en transporte público, la estación Ruta, que se llama Museo de Ferrocarriles. Así es, y también tienen y estacionamiento, claro, ¿no? que sí, También estacionamiento. por la 10 Poniente. Exacto, y para los que tienen niños, pues lleven a los niños también porque van a conocer un ratito, ustedes entran a la presentación y los niños, no sé, alguien se quedará cuidándolos, pero pueden ir. Y pues hemos llegado más bien al final de esta emisión de su programa Carolinos. Quiero agradecerles por acompañarnos, quiero agradecer la presencia de Maru, de Román, y no falten a la presentación de este libro. Es un libro muy interesante, pero yo creo que va a ser una charla muy enriquecedora. Y antes de irme, quiero mandarle saludo a 2 de mis compañeras, a la señora Tere y a la señora Lupita. Desde aquí les mandamos un gran saludo. No se pierdan el programa del próximo jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.